Hola, profesor corrector. Eh, Voy a comenzar con la explicación del desarrollo de la prueba de SQL. Mi nombre es Juan Pablo Valencia Poblete y pertenezco a la generación 122 de Data Science. Entonces, en esta prueba, como primer punto, se nos pedía crear unas tablas, ¿ya? Bueno, serían dos tablas y básicamente parto con la creación de la tabla de películas que está acá. Que si de hecho yo la corro acá, va a aparecer inmediatamente. No, aquí no aparece porque no estoy haciendo un from. Más abajo sí va a aparecer. Entonces aquí cargo la tabla eh, con las condiciones que se piden, con el varchar de 255, con el año integer y también el ID entero. Luego creé la tabla de tags, ¿ya? Básicamente siguiendo las instrucciones de la prueba. Y estas son las dos tablas que hay, pero claro, como la relación de estas dos tablas es de muchos a muchos, fue necesario crear una tabla, una tercera tabla, que es una tabla intermedia. ¿Ya? De hecho, acá dice tabla intermedia para la relación muchos a muchos. Y creo esta tabla intermedia que se llama películas-tag y hago referencia a películas-id, tag id enteros como llave primaria. Puede tener películas-id y tat id. Y luego agrego las llaves foráneas y sus respectivas referencias. Entonces, películas ID está referenciado de películas y tat ID está referenciado de tags. ¿Ya? Y aquí sí tengo un select from donde puedo ir viendo cómo quedó esta llave, perdón, esta tabla intermedia que permite la comunicación entre estas dos tablas. Luego ya pasando al punto 2 de la prueba, eh, básicamente dice insertar 5 películas y 5 tags, ya que básicamente aquí se introdujeron con insert into. Voy a ir pasando más rápido esto por el tiempo que tenemos solo 10 minutos. Y luego tienen algunas condiciones, ¿ya? Como por ejemplo, cumplir que la primera película tenga 3 tags y la segunda 2, ¿ya? Aquí se fueron haciendo los ingresos de los tags para la primera película, la uno que en particular es la película de Terminator. Yo elegí películas de los años 80. Y la película 2 que es de Robocop, tiene 2 tags que están asociados acá. Y aquí después se puede ir visualizando esto. La pregunta 3 dice, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar cero. Esto de que me diga que si una película no tiene tags, tiene que mostrar cero, considerando que la tabla de películas es la tabla que va a estar a la izquierda. Aquí, bueno, fui ahí haciendo el código con el com, básicamente asigno un nuevo valor con el as, un nuevo valor a una columna, que es la cantidad de tags, y una de las cosas más importantes de acá es que ocupo un left join. ¿Por qué ocupo un left join? Básicamente porque la tabla de películas es la que está a la izquierda. Entonces yo quiero que se vean todas las películas independiente de que tenga o no un tag asociado. Y ahí se puede ver la tabla que muestra los tags que tiene la película uno y 2 y las otras películas que Volver al Futuro, Predador y ya tienen cero. La pregunta 4 dice crea las tablas correspondientes respetando los nombres, tipo clave, etcétera. Ya. Crea las tablas de usuario, preguntas y respuestas. Ok, aquí básicamente hay que crear las tablas. Me estoy recordando la prueba, porque como no la estoy mirando la prueba, este es otro punto de la prueba, donde hay que crear otras tablas. Entonces aquí se crearon básicamente estas tablas, siguiéndolas simplemente las indicaciones que daba ahí la prueba. Ya esto ya no es algo que básicamente se haya creado, digamos, de la nada, sino que venía indicado, con su respectiva llave foránea y referencias para la tabla intermedia. Y ya en la pregunta 5 dice agrega 5 usuarios y 5 preguntas. Y aquí yo agregué mis usuarios, mis preguntas, Katia, Susana, David, las correspondientes edades. Las preguntas son, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Chile?
qué planeta es conocido como el planeta rojo, etcétera. Y aquí después iba verificando estas cosas acá, entonces hice un select from preguntas para ver que quedaran bien ingresadas. Y dice ya después en el punto A de la pregunta 5 dice la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces. Entonces, como la respuesta correcta de la primera pregunta es Santiago, se responde 2 veces Santiago acá y se ingresa eso. Ese es como el punto A. El punto B dice la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Entonces, solamente un usuario, que es el usuario 3, responde Marte en el caso de qué planeta es conocido como el planeta rojo. ¿Ya? Y dice las otras 2 preguntas, a pesar de que son 3 y ahí uno puede usar criterio, las otras 2 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Y ahí respondí, por ejemplo, la pregunta 4, que es el animal más famoso por cambiar de color, que es el camaleón. Y en este caso, la respuesta es verde, que no tiene nada que ver, por lo tanto está malo. Y la pregunta 5, ¿qué continente está en España? Perdón, ¿en qué continente está España? Y la respuesta, por supuesto, Europa. Y aquí la respuesta es perro, por lo tanto, eso no tiene nada que ver. Y ahí después hice un select from respuestas. Pregunta número 6. Dice, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Ya, como yo quiero, independiente de la pregunta, eh, entonces, respuestas correctas por usuario. Entonces, yo quiero mostrar todos los usuarios. Tengan o no respuestas correctas. O sea, podría ser 0, por ejemplo, si alguien no respondió nada. Nuevamente asigno, bueno, aquí un con, un as para asignar una nueva columna con las nuevas respuestas. Y me voy acá, entonces, y finalmente termino agrupando por usuario, porque dice la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Por eso termino agrupando por usuario. Básicamente aquí con el on estoy diciendo cómo encontrar la respuesta correcta. Y entonces acá ocupo en la pregunta 6 un join porque necesito unir la tabla de preguntas con la tabla de respuestas. Luego la pregunta 7 dice por cada pregunta en la tabla preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Por cada pregunta en la tabla pregunta cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces aquí voy a usar un left join básicamente porque desde preguntas para mostrar todas las preguntas, aunque algunas no tengan respuestas correctas, con esto puedo contar cuántos usuarios respondieron bien cada una. Y ahí estoy mostrando que el primer usuario respondió bien una y el segundo también respondió bien una. Y los otros responden 0 respuestas bien. El 8 dice, implementa un borrado cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación borrado del primer usuario. ¿Ya? Aquí activo el borrado en cascada. Primero elimino la clave foránea antigua usando un drop, porque esa no permitía borrar usuarios con respuestas asociadas. Luego lo vuelvo a crear con onDelete cascade, que significa que si borro un usuario, sus respuestas se borrarán automáticamente. Después lo pruebo borrando el usuario 1 y se puede ver cómo sus respuestas desaparecen sin que yo tenga que borrarlas manualmente. Entonces aquí aplico este código y yo hice una prueba por acá. Claro, aquí yo por ejemplo borré. No, aquí selecciono, entonces aquí yo visualizaba lo que tenía, pero ahora ya no lo puedo visualizar porque ya está borrado porque ya se borraron estas tablas. Y bueno, y aquí finalmente yo hice una revisión. Ya, y efectivamente estaban borradas. Y si yo quisiera volver a ejecutar esto para que se vea, porque aquí lo que dice, ver respuestas antes de borrar. Si yo quisiera volver a ver la respuesta que tenía el usuario 1 antes de borrar, lo que tendría que hacer es borrar la tabla, volver a cargar todo y ejecutarlo y poder revisarlo. 9 dice, crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años. Aquí uso el Alter Table
para modificar la tabla de usuarios y con el agregar add constraint, le agrego una regla que exige que la edad sea 18 o más. Y si alguien intenta insertar un usuario menor de 18 años, lo que va a pasar es que no lo va a permitir. Y de hecho aquí yo después agregué una prueba, que agregar a Pedro que tiene 15, y aquí sale un error porque el nuevo registro viola las características. Y finalmente la número 10 dice altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email, ¿ya? Entonces por último añado la columna email a la tabla de usuarios y le pongo una restricción unit, ¿ya? Para que no se pueda repetir el correo. Y eso sería mi presentación. Muchas gracias.